el video. Bueno, entonces, bueno, de vuelta, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir hoy estudiando ondas. Vamos a seguir viendo un poquito ondas en materiales y también vamos a ver a estas ondas que ven acá, que son ondas sonoras, una onda sonora propagándose en el aire. Y eso que ven ahí es un pistón que está empujando unas partículas de aire que se acumulan y se alejan, generando mayor y menor presión. Entonces vamos a ver eso después, y finalmente vamos a ver las ondas electromagnéticas, las estrellas, digamos, de esta última parte del curso. Pero me parece bueno que puedan ver otros ejemplos de ondas antes de lanzarnos a las ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a ver algo que dejamos un poco en el tintero en la clase anterior, cuando yo les hablé de una onda que en una soga, cuando a la soga la atábamos a una pared, la fijábamos a una pared o fijábamos un extremo y lo dejábamos fijo. Bueno, ¿qué es lo que ocurría cuando dejábamos ese extremo fijo y se producía una onda reflejada, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a estudiar eso. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio de las condiciones y una onda se acerca a ese lugar en donde cambian las condiciones y qué fenómeno se presenta? Entonces vamos a hablar de reflexión, transmisión de ondas, y también vamos a hablar de la impedancia. Es decir, un efecto de impedimento a que esa onda se propague. Es parecido en sentido, en ese sentido es parecido a lo que vimos de impedancia en circuitos, o sea que es la capacidad de impedir el movimiento de una onda. Entonces va a ser un poquito elaborada desde un punto de vista matemático, pero lo que más me interesa es que ustedes eh, entiendan el significado final del proceso que vamos a ver. Es decir, que cómo vamos a poder relacionar una onda, la onda reflejada cómo vamos a entender cuál es la propiedad de una onda reflejada frente a un cambio de medio o de condiciones a partir de la onda incidente, y cuál es la propiedad de la onda transmitida, si es que hay alguna en el medio en el otro medio. Entonces, vamos a considerar dos medios. Imagínense que esto es una cuerda, la imaginamos tensa acá, pero va a poder oscilar tranquilamente. Vamos a fijar nuestro sistema de coordenadas de tal manera que el x igual a 0 coincida con un punto en donde cambia la composición de la cuerda. Y supongamos, para hacer más general, más general, que del lado derecho y del lado izquierdo tenemos no solamente distintas tensiones, sino también distintas densidades de masa. Entonces, el típico caso en el que podrían pensar es una onda, es un lado de una soga más gruesa, más densa, y del otro lado una soga más liviana, por ejemplo, para ver distintos mu. Y bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros hacemos incidir una onda que va propagándose en esta dirección, en el eje X, y pega en esta interfase, en donde cambian las propiedades, donde cambia la ecuación de onda, básicamente? ¿Y qué pasa con esa onda? Bueno, lo que vamos a estudiar es cuáles son las condiciones que pasan acá, tales que se generen una onda reflejada que va a volver por donde vino la incidente, pero también, dependiendo del caso, va a haber una onda transmitida hacia el otro medio. Eh, Así que bueno, vamos a encarar este problema de a poco y entendiendo cuáles van a ser las condiciones que nos van a permitir unir este lado con este lado. Entonces vamos a partir de algunas definiciones que nos van a acompañar. Vamos a pensar en
dos ondas. Como hay dos mu y hay dos tensiones, vamos a pensar en dos ondas. Una onda que le voy a llamar psi sub L, esto quiere decir izquierdo en inglés, left, izquierda, la onda en la izquierda, y todas las ondas que están en el medio derecho, right. Entonces, en la región 1 va a haber una onda que se va a regir por la ecuación de onda con este mu y con esta tensión. Acuérdense que eso definía la velocidad de propagación. Y de este lado, del otro lado, para x mayor que 0, voy a tener esta onda, psi r, que va a tener una velocidad de propagación dependiente de la densidad de masa mu2 y de la tensión T2. Imagínense que esto podría llevar al caso de una pared si yo hago tender mu2 a infinito. Si hago tender mu2 a infinito, lo que haría es hacer que este pedazo sea infinitamente grande, con lo cual aumentaría infinitamente su inercia y equivaldría a una pared que no se mueve. Entonces, vamos a poder estudiar el caso de la pared como un pedazo de una cuerda que es infinitamente densa. Entonces, bueno, como acá hay un mu1 y un T1 y acá hay un mu2 y un T2, en esta región va a valer la ecuación de onda con mu1 y T1, y en este satisfecha por la función psi sub L, y de este lado va a haber otra ecuación de onda, ahora con mu2 y T2, cuya solución es psi sub R. Entonces, bueno, para x menor que 0, psi, toda la función de la forma de la onda va a ser partida, digamos, de este lado va a ser representada por psi sub L, y de este lado va a ser representada por psi sub R. Para x menor que 0, psi sub L, para x mayor o igual a 0, psi sub R. Entonces, bueno, cada una de ellas va a cumplir su correspondiente ecuación de onda de acuerdo a los valores de tensión y de densidad. Entonces, psi sub L, la que está del lado izquierdo, va a cumplir con la ecuación de onda. Esta ecuación de onda es la misma que vimos antes. Fíjense que este corchete dice aplíquese distributivamente la derivada parcial respecto del tiempo dos veces a psi sub L y réstesele b cuadrado por la derivada segunda respecto de x al mismo psi sub L. Eso es lo mismo que pasar esto del otro lado, ¿no? Es lo mismo, es similar a la ecuación de onda que vimos en la clase anterior. Entonces, para psi sub L vamos a tener un B1, que va a ser la raíz cuadrada de T1 sobre mu1. Para psi sub R vamos a tener, o sea, en esta región, otra velocidad de propagación dependiente de T sub 2 y mu sub 2. Entonces, en una región va a dominar, la forma de la onda va a venir dada por psi sub L y en la otra psi sub R. Bueno, lo repito, así nos vamos acostumbrando a ver que... Pero bueno, vamos a necesitar empalmar las dos soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a empalmar? Bueno, primero pidiéndole que la soga no se corte. O sea que donde termine una soga, donde termine la soga de mu1 y T1, empiece la otra. Entonces, una cosa es clara y es que cuando esto se mueva, la unión de la soga siempre está en el mismo punto, ¿no? Si psi sub L en x igual a 0 para todo t no fuera igual a psi sub R para todo t, para todo tiempo, en x igual a 0, la soga estaría, los dos pedazos de la soga estarían apartados, estaría rota esa unión. Entonces, lo primero que tengo que pedir es que esa función psi sea continua, ¿no es cierto? O sea que el límite para psi viniendo de este lado sea igual al límite para psi viniendo de este lado. Primera condición, si ustedes se acuerdan de análisis 1, la condición de continuidad de una función, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar, entonces esa es una de las condiciones del contorno, pero nos va a faltar otra condición para empalmar las dos soluciones, porque va a haber que empalmarlas. Entonces, bueno, ¿cómo se va a poder
trabajar con ese empalme. Bueno, la segunda ecuación que vamos a necesitar va a venir dada por la ecuación de movimiento en un pedacito de soga que está justo alrededor de x igual a 0. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando vimos la ecuación de movimiento, cuando planteamos la segunda ley de Newton, entonces lo que decíamos era que un pedacito de cuerda estaba sometido a una tensión de este lado y a otra tensión de este lado. ¿Se acuerdan cuando analizamos un pedacito de cuerda? Nos veíamos en un punto A, que era un extremo, veíamos la tensión ahí, y en un punto B, en el otro extremo, también veíamos la tensión ahí. Entonces, en ese caso, ese pedacito que tiene una masa igual a mu, vamos a poner un mu genérico, va a ser un mu promedio, digamos, por delta x, que puede ser el ancho de ese pedacito de masa que está ahí, el largo, perdón, de ese pedacito de cuerda que está ahí, por la derivada de la aceleración de psi, es decir, la derivada segunda, acá falta un 2, la derivada segunda de psi respecto de t dos veces en 0, va a ser algo que va a depender de t, de t1 de este lado y de t2 de este otro lado. Entonces, si las tensiones, si no hay ningún cambio de propiedades acá, si no cambia ni mu ni t, volvemos al caso que vimos antes. Pero como tenemos mu y t diferentes, esta suma no va a ser 0. Entonces, yo se los cuento, lo importante es que lleguemos al punto final de este razonamiento. Entonces, fíjense una cosa, que en este primer término del segundo miembro, hay una derivada de psi L respecto de x, es decir, la pendiente, una vez que saco una foto a un determinado t en x igual a 0, acá voy a ver cuál es la pendiente de psi, del psi de este lado, respecto al eje x, ¿no? Y de este lado tengo también la pendiente de la forma de la soga en x igual a 0 para todo t, viniendo de este lado. Entonces, si las pendientes son si las pendientes son 0, si es algo horizontal, entonces acá no hay fuerza. ¿Por qué? Porque esto sería 0, y si esto es 0 también, quiere decir que si las dos son horizontales, estos dos términos son 0, entonces la aceleración de este punto es 0. Entonces, si las dos están así, este punto no se mueve para arriba o para abajo. No cambia su velocidad. Eso es algo que se ve ya inmediatamente a partir de esa expresión. Ahora, si yo ahora tiendo a 0 el ancho, el largo de este pedacito de masa que está acá, tengo una relación que me va a relacionar T1 con T2, y la pendiente de psi sub L en x igual a 0 con la pendiente de psi sub R en x igual a 0. Ahí voy a tener otra relación entre la solución acá y la solución acá. Entonces, lo que dice es que las pendientes, si T1 y T2 no coinciden, las pendientes no van a ser las mismas. Entonces esto quiere decir que si esto está oscilando así y termina de esta manera con esta inclinación, cuando cambie de medio, la forma de la otra onda, la del lado 2, va a tener otra pendiente. Entonces, esta es la condición segunda de contorno. Entonces, con la condición de continuidad, vamos a tener una condición de contorno para empalmar las dos soluciones. Y con esta vamos a tener la segunda ecuación y la segunda condición de contorno para empalmar las soluciones. Entonces veamos
cómo se empalma. Entonces, pensemos ahora en una onda, un pulso que viene desde acá, como sería el mover la cuerda desde la izquierda, y se acerca a esta interfaz entre los dos medios y con distintas tensiones. Imaginemos entonces que viene este pulso, va a haber o puede haber una onda reflejada que también va a existir en esta región y que va a haber una onda transmitida. Entonces yo voy a llamar psi sub i a la onda que se mueve hacia la derecha, psi sub r a la onda que se mueve hacia la izquierda producto de la reflexión, y otra onda, psi sub t, que pasa para el otro lado, hacia adentro de la región 2 y se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿cómo escribo el psi, que es el psi total en esta región? El psi sub L, que es el psi de toda esta región, va a ser la suma del psi incidente más el psi reflejado. Uno moviéndose en la dirección hacia la derecha, por eso tiene un menos x sobre b1, lo único que hice fue, lo único que hace acá es sacar factor común b, entonces queda expresado de esta manera, pero es una onda que se mueve para aquel lado. El psi sub r, que es la reflejada, lleva un más porque va para el otro lado. Y del lado derecho lo único que tengo es el psi transmitido, es lo que llega a pasar de este lado a este lado. Acá es una sola la que llega a pasar de este lado y se mueve hacia la derecha, por eso tiene un menos acá. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es empalmar esas tres soluciones usando las condiciones de contorno que yo les mostré. Entonces, básicamente va a ser esto, vamos a crear un pulso, el pulso se va a desplazar para allá, ¡pum! Y acá se van a separar dos contribuciones, va a aparecer una psi transmitida para allá, una ondita que va a transmitirse para el lado más grueso, si quieren, de la cuerda, y otro pulso que va a volver. Entonces, es así representado quedaría el problema. Entonces, bueno, primero aplicamos la condición de continuidad, que es que si sumo esto más esto, tiene que ser igual a esto en x igual a 0. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que psi i de t más psi r de t en 0, en x igual a 0, si quieren lo ponemos acá. Está. En x igual a 0. La suma de las dos ondas del lado izquierdo tiene que ser igual a la onda del lado derecho justo en ese borde. En el caso, eso es para la primera condición. La segunda condición es un poquito más complicada. Vamos a volver a la segunda condición que yo les mostraba acá. Por un lado, Profe, sí, Gastón. en la ecuación que decía phi más phi r es igual a phi t, ¿cuál de esas phi era phi l? Perdón, sí. Phi L Phi es l. esta. Phi L es todo lo que está a la izquierda. Y phi t es todo lo que está a la derecha. Claro, sí. De vuelta. Vamos a hacer, el problema es el siguiente. Agarramos una cuerda, iniciamos un pulso. Ese pulso se desplaza hacia la interfase, hacia el lugar en donde cambia la propiedad de la cuerda. Cuando llega hasta acá, va a haber un pulso que llega, otro pulso que vuelve, que pueden coincidir o no, pero vamos a hacerlo coincidir a los dos. Y hay otro pulso que sigue. Va a seguir modificado, probablemente no sea exactamente el pulso inicial, pero va a haber un pulso que va a pasar para el otro lado, pero va a haber otro también que se va a volver. Como en este lado la velocidad de propagación es v1, porque está mu1 y t1, la suma de estas dos, la superposición de estas dos ondas, va a cumplir con la ecuación de onda para v1. Mientras que eso va a ser psi sub L, la parte izquierda. Para el lado derecho, la única que va a pasar para el lado derecho va a ser psi sub t. Entonces, psi sub t va a ser exactamente igual a psi sub r. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es empalmar las dos soluciones
y ver qué reglas va a haber entre psi i y psi r, y psi i y psi t. Y eso van a ser los coeficientes de transmisión y reflexión. Entonces, la primera condición de contorno es esta, que es en x igual a 0, psi sub i, lo que haya de psi sub i en x igual a 0 del lado izquierdo, más psi sub r, entre estos dos suman psi sub l, va a ser igual a lo que viene del lado derecho, psi sub t, también en x igual a 0. Siempre tienen que coincidir, si no, estaría rota, estaría despegada los dos pedazos de cuerda. Entonces tiene que cumplirse, tiene que haber continuidad ahí. Ahora, la segunda condición, que es un poco más complicada, que yo se las mostré recién, que está acá. Esta es la segunda condición, que es un poquito más elaborada. Voy a tener que derivar psi sub l respecto de x y evaluarla en 0. Multiplicarla por t1 y eso igual a la t2 por la derivada de psi sub r respecto de x en 0. Es decir, voy a tener que derivar las dos que están de este lado, multiplicarlo por t1 respecto de x, las derivo, las igualo en 0 y las tengo que igualar a la derivada de psi sub r, la de este lado, por t2 evaluada en x igual a 0. Un poquito más complicada la segunda. Entonces, vamos a elaborarla un poquito, la trabajamos un poco tranquilos y vamos a llegar al resultado que queremos. Entonces, el lado izquierdo de esa segunda condición de contorno es esta. T1 por la derivada de psi sub l respecto de x en x igual a 0. Psi sub l es todo esto, es la suma de estas dos. Entonces derivo psi sub i de t menos x b1 porque se está moviendo hacia la derecha, más psi sub r de t más x sobre b1 con más porque se mueve hacia la izquierda en x igual a 0. Y al derivar, ¿qué queda? La derivada. La derivada queda. La derivada de esto respecto de x es la derivada de psi sub i respecto de todo esto por la derivada de todo esto respecto de x. ¿Y cuánto es la derivada de lo de adentro respecto de x? Menos 1 sobre b1. En este caso. Y acá, más 1 sobre b1. Entonces, esto me queda, esta expresión acá, y evalúo en x igual a 0. Una vez que derivé, evalúo en x igual a 0. ¿Y qué me quedó? Me quedó esto. Y queda como si hubiera derivado por t. Fíjense que me queda exactamente como la derivada de esto, como si hubiera derivado por t, como con un menos, ¿no? Como si hubiera derivado por t, porque si hubiera derivado por t, hubiera derivado respecto al tiempo, este es un artilugio un poco sutil, pero fíjense que si yo hubiera derivado psi sub i derivado respecto a t, esto me daría psi sub i prima, porque después la derivada de t respecto a t es 1. Entonces, me queda esta derivada, me queda así, como si hubiera derivado en t, respecto al tiempo. Un poco sutil, pero queda como si hubiera sido una derivada respecto al tiempo. Pregunta, pero sí. si derivabas respecto del tiempo no te quedaba el menos, ¿o sí? En la psi sub i. Claro, exacto. Perdón, que estoy viendo la pregunta de Santiago. ¿Quién me habló recién que no pude ver? Yo, Juan Santiago. Ah, Juan Santiago. Mira, a ver, vamos acá atrás. Efectivamente, vamos con Juan Santiago primero. Si vos derivás psi respecto a t, te queda la derivada de psi respecto de esto por la derivada de esto respecto a t. Eso sería psi sub i, la derivada de psi sub i respecto al tiempo. Y acá abajo aparece, fíjense que queda la derivada arriba, pero acá abajo aparece b1 porque en realidad como derivé respecto de x, acá cuando derivo esto respecto de x, me aparece un b1 dividiendo. Entonces, lo que quiero decir es que es como si fuera t1 sobre b1
por menos la derivada respecto de t. Eso es lo que quiero decir. No sé si se entendió. Sí, ahí me quedó Con más claro. Santiago. ¿Cuál es el...? Sí, Ahí está. No se haga problema. Vamos a llegar al fondo de esto, pero si lo mismo lo hacemos del otro lado. Fíjense que esto era la primera parte, ¿no? La primera parte me quedó así. La segunda parte, el segundo miembro, con el segundo miembro hago lo mismo. Me aparece un menos 1 sobre B2, y acá me queda la derivada respecto al tiempo. Entonces, si yo ahora igualo esto con esto, que es la condición de contorno segunda, la más complicada, me queda esto. Entonces me queda T1 sobre B1 menos la derivada de psi sub i respecto al tiempo, más la derivada de psi sub r respecto al tiempo, igual a menos T2 sobre B2, la derivada de psi sub t respecto al tiempo. Entonces, saco ahora la derivada para todos, y me queda que todo esto, derivado respecto al tiempo, me da 0. Pasé el T2 sobre B2 para este lado, y me queda la derivada de todo esto igual a 0. Entonces, todo esto es una constante. Todo esto es una constante. Entonces, toda esta cantidad es constante. Y lo que pasa es que esa constante tiene que ser 0, porque si no, habría un desplazamiento entre no nulo entre psi t y psi r. Entonces, al final, esa constante que es a la que es igual la suma, esta suma de acá abajo, esta, tiene que ser 0. Entonces, me queda esta relación, ahora sí, entre psi sub i en x igual a 0, psi sub r en x igual a 0, y psi sub t en x igual a 0. Esto es lo central que hay que mirar. Este es algo central. Entonces, me queda que psi sub i, psi sub r multiplicado por T1 sobre B1 es proporcional a psi sub t. Ahora, yo puedo agarrar psi sub t de la primera condición de contorno e igualarla y reemplazar psi sub t por la primera condición de contorno, que fue esta, la continuidad. Si yo uso la continuidad, acá, si uso para reemplazar psi sub t en la continuidad, me queda esto. Entonces yo de acá agrupo los términos y me queda psi sub r en función de psi sub i. Y ahí está lo más interesante, que de psi sub i, yo puedo saber cuánto vale psi sub r. Porque psi sub r va a ser este término dividido este término por psi sub i. Entonces, se definen las cantidades Z1 igual a T sub 1 sobre B1, y Z2 igual a T sub 2 sobre B2, y psi sub r me queda en función de psi sub i, siendo psi sub i multiplicado por Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2, y psi sub t, que es la que pasa del otro lado, me queda 2Z1 sobre Z1 más Z2 por psi sub i. Entonces, el punto... El tema de la constante es... El tema de la constante... Ahí te digo, Santiago. De esta derivada, implica que esto tiene que ser, como esta derivada da 0, esto tiene que ser una constante. Ahora, para el caso de la cuerda, esto puede ser una constante distinta de 0 o una constante igual a 0. El caso distinto de 0 no lo vamos a explicar mucho en detalle, pero no tiene mucho sentido. Tiene que ser 0 esa constante. Entonces, eso da que la relación sea con esta constante igual a 0. Después se lo puedo explicar más en detalle, pero la solución que tiene sentido es con esta constante igual a 0. Entonces queda esta expresión. ¿Está?
no quiero que nos perdamos tanto en el tema de la digresión de la integral, pero lo importante es esto, que llegamos a expresiones en donde la onda incidente me sirve para calcular tanto la onda reflejada como la onda transmitida. Ese es el punto central de esta parte. Y que eso es función de la tensión y de las velocidades de propagación en cada medio, en el lado 1 y en el lado 2. Entonces, ¿y de dónde sale psi sub t en función de psi sub i? Bueno, viene de, vuelvo a la relación que tenía antes y ahora reemplazo psi sub r, esta expresión que ven acá, perdón, esta expresión que está acá, viene de, una vez que obtengo psi sub r, vuelvo acá, reemplazo ese psi sub r en función de psi sub i, y así saco para psi sub t. Eso es para ver de dónde viene esta expresión, que es la misma que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar entonces es que si, fíjense, si por ejemplo, a ver, vamos a ver, la velocidad si el mu vale infinito, si el mu 2 vale infinito, entonces, como si fuera una pared, el mu 2 vale infinito, imagínense que es una pared, raíz de t sobre mu, que es la velocidad, me da 0. A ver, me da, a ver, sí, me da 0. Sí, si el mu 2 es infinito, entonces la velocidad de propagación 2 tiende a 0. Entonces, acá, esto va por un lado, va a ser 0, y por este otro lado el límite es menos 1. Entonces me va a quedar que psi sub r es menos psi sub i. Eso tomando el límite para z que tiene infinito de esta expresión. Separo z1 sobre z1 más z2 menos z2 sobre z1 más z2. Esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Entonces, psi sub r es lo mismo que psi sub i, pero invertido en la amplitud, como les mostré yo, que cuando tiro un pulso sobre una soga contra la pared, me va a volver un pulso, pero con la amplitud invertida en signo. Y fíjense que psi sub t, si es una pared con z2 igual a infinito, esta cantidad que está acá no le queda otra que ser 0. Entonces no hay transmitida. No hay onda transmitida. Entonces, obviamente, hacia la pared no va a oscilar como si fuera una cuerda, sino que la pared solamente va a devolver la onda incidente como reflejada sin transmitida. Bueno, estas constantes Z son las impedancias. Y Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2 se llama coeficiente de reflexión, y 2Z1 sobre Z1 más Z2 el coeficiente de transmisión. Entonces con eso ya queda determinado a partir de una onda incidente cómo va a ser la reflejada y cómo va a ser la transmitida. Bueno, lo van a poder aplicar en el práctico, creo yo, simplemente manteniendo la tensión constante y cambiando solamente la densidad de masa. Así que va a ser aún más fácil el problema. Solamente va a cambiar la velocidad de propagación en z. Z está definido no solamente a partir de mu, sino también a partir de t, pero puede ser un caso en donde cambie simplemente la densidad de masa. En ese caso,
si t no cambia, va a cambiar z, pero solamente a nivel de la velocidad de propagación. Bueno, entonces esto es un poco lo que explica por qué cuando una onda en un material incide sobre una interfaz en donde cambia las propiedades de la onda y hay que usar otra ecuación de onda porque me cambió la velocidad, se genera una onda reflejada y una onda transmitida. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No. Yo quiero que se queden de vuelta con el último resumen, ¿sí? Con el punto final de esto, no tanto con la deducción intermedia. Y que lo puedan aplicar para el caso, pruébenlo después, para el caso en donde no hay una interfase. Supónganse que simplemente toman ustedes un punto en el medio de una cuerda que tiene siempre las mismas propiedades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Si no cambia ni mu ni t. Y ustedes dicen, bueno, incide una onda desde la izquierda, ¿va a haber una reflejada si no hay ningún cambio ni de t ni de mu? ¿Cuál es la única que va a sobrevivir? Claro, Santiago dice R vale 0 y t vale 1. Claro, pasa derecho. En ese caso es bastante obvio, claro. Z1 menos Z2 son iguales, esto se hace 0 y esto se hace 2, 2 sobre 2 es 1, efectivamente. Bueno, genial. Bueno, vamos a ver un poquito de ondas de sonido. No vamos a tener mucho tiempo para hablar de ondas de sonido porque tenemos que pasar rápidamente a ondas electromagnéticas, pero vamos a ver que las ondas en el aire son como las en un sólido, es decir, va a haber un desplazamiento, en este caso de las partículas de las moléculas de aire, y que son apartadas de una posición y hay una fuerza restitutiva que trata de volverlas a otra posición. En este caso, en el caso del sonido, la molécula o el pedacito de aire se va a encontrar en una posición de equilibrio. Y producto del paso de esta onda, va a haber una perturbación en su posición. Entonces, para una parcelita que está en una posición X, un pedacito de aire que está en la posición X, para ese X, para el X yo voy a ver cuánto se mueve ese pedacito de aire. Entonces, ese apartamiento espacial del pedacito de aire respecto a la posición que tenía cuando estaba en equilibrio, esta cantidad va a ser la que va a oscilar. Entonces, cuando yo vea la ecuación de onda, a la ecuación de onda se la voy a aplicar a esta cantidad, al desplazamiento del pedacito de aire respecto a la posición que le correspondería si estuviese en equilibrio. Entonces va a ser como si estuviera agarrada con un resortito respecto a posición de equilibrio, y hay una fuerza restitutiva que siempre la hace volver a su posición de equilibrio. Entonces, si el eje X apunta para la derecha, sí va a ser positiva cuando vaya para aquel lado y va a ser negativa cuando vaya para este. Y se va a apartar. Y el apartamiento de esta nubecita en X, en este valor de X, va a ser distinto al que va a tener otra nubecita en otro valor de X. No tiene por qué moverse, si todas las nubecitas, si todos los pedacitos de aire se movieran para el mismo lugar, no habría acumulación de nubecitas en ningún momento. Y lo que ocurre es que a la de X se puede mover para un lado, mientras que la de X más delta X puede estar moviéndose para el otro lado. Entonces, fíjense ahora qué es lo que pasa con una onda. Estos puntitos negros son moléculas de aire. Entonces, fíjense de qué manera, porque unas se mueven un poco y otras se mueven un tanto menos, unas para un lado y otras para el otro. La onda de sonido hace que las parcelas de aire se junten y en otro lado se separen, aumentando y bajando la presión, porque la presión va a depender de
y la densidad va a depender de cuántas partículas se sumen. Entonces yo puedo ver en función de la presión qué es lo que pasa cuando se juntan, que es decir, cuando aumenta la presión, y qué pasa cuando se separan esas partículas de aire. Entonces pasa la onda va pasando la perturbación, y la parcelita en un momento se mueve hacia un lado y en otro momento se mueve hacia el otro. Acuérdense que cada parcelita va a estar asociada a un determinado X. De acuerdo a cuando pase la cresta de la onda, va a ser que la parcelita se mueva para un lado o que se mueva para el otro. Fíjense, traten de ver este video concentrándose en un determinado X. Y fíjense cómo las parcelitas de aire, dependiendo del tiempo, se mueven para allá o se mueven para allá. Ese punto rojo, fíjense el punto rojo este que está acá, por ejemplo, y fíjense cómo se mueve. Primero a la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. ¿Ven? ¿Y cómo es el desplazamiento de la parcela de aire? ¿En qué dirección lo hace? En el sentido en el que pasa la onda. Entonces, por eso se llama longitudinal, porque el desplazamiento de la parcela se da en la misma dirección de la propagación de la onda. En eso es diferente a la onda que vimos en el material, en la soga, porque ahí la soga se desplazaba en Y y se propagaba en X. Bueno, acá se desplaza en el mismo sentido en el que se propaga la onda. Queda de la misma manera definido la longitud de onda, que es, una vez que sacamos una foto, como ahora, vamos a hacer así, frenamos, sacamos una foto, entre dos crestas, sacamos la longitud de onda, porque después ya la onda se vuelve a repetir, y el amontonamiento de parcelas de aire da una mayor presión, y el alejamiento de parcelas de aire da regiones de menor presión. Entonces, si este gas está a una presión atmosférica, que supongamos que es aire, el valor de la presión atmosférica va a ser el valor promedio, y la onda sonora se va a propagar haciendo pequeños apartamientos de la presión atmosférica a medida que pasa las ondas. Entonces el valor medio de la presión va a ser la presión atmosférica, 1000 milibares si quieren, y al pasar la onda va a hacer que la presión aumente un poquito o baje un poquito de ese valor de referencia, la presión atmosférica. ¿Está bien? Y acá se pone un pistón que es como el generador de esa onda. A nosotros no nos interesa ver cómo se genera la onda, sino lo que nos interesa es ver qué propiedades tiene la onda acústica, ¿no? Y cómo se propaga una vez generada. Entonces esto es lo que yo les cuento. Cuando se juntan las moléculas hay una presión aumentada respecto a la presión atmosférica, donde se alejan es disminuida. Entonces el movimiento de las moléculas, de cada una de las moléculas para un determinado X, es oscilatorio, puesto que cada molécula trata de volver a su posición de equilibrio, pero no puede, entonces queda oscilando, y la perturbación como tal se propaga hacia la derecha. La velocidad a la que se propagan las ondas sonoras queda determinada por el medio, ¿no? Y en el caso del aire es la velocidad del sonido, que es fija, y es 340 metros por segundo. Y esto es para una presión de esto, ¿no? De 1003 hectopascales. Muy bien. Entonces, de la misma manera que vimos una cuerda con los extremos fijos, también podemos agarrar un recipiente con aire, cerrarlos en ambos extremos, y si una onda se está propagando para este lado, como vemos acá, por ejemplo, que se propaga la onda hacia allá, a esta onda le podemos meter una pared acá. Entonces, si le metemos una pared, lo que va a pasar es,
va a generar una onda reflejada. Entonces va a pasar lo mismo que en el caso fijo, cuando teníamos una cuerda. Si ponemos dos paredes fijas, lo que vamos a ver es que al llegar a este extremo se genera una onda reflejada que va a interactuar con la que va para adelante, y así vamos a tener ondas estacionarias de la misma manera que teníamos ondas estacionarias cuando teníamos una cuerda con dos extremos fijos. En términos de psi, ahora, este caso cerrado y cerrado acá, ¿cómo ustedes escribirían las condiciones de contorno acá y acá? Teniendo en cuenta el psi, que es el desplazamiento de una parcela de aire hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo escribirían la condición de contorno para psi? ¿Qué me dicen? Psi de 0t es igual a 0 y psi de lt es igual a 0. Claro, que obviamente acá la parcela de aire no se va a poder mover porque está la pared al lado que no la deja. Entonces, de acá no se mueve y de acá tampoco se mueve. Bueno, y entonces, no vamos a derivar los modos naturales de oscilación, pero el modo fundamental, el primer modo, va a ser el de la mitad de onda, con una longitud de onda igual a la mitad del largo. ¿Y eso por qué? Porque, perdón, de 2 veces el largo. Porque lo que vamos a ver es que psi de xt va a ser 0 acá y tiene que ser 0 acá. Entonces va a pasar acá por un máximo y va a llegar acá a un... Va a ser por un máximo y va a volver a 0 acá. Entonces eso va a decir que las partículas de acá se van a alejar porque se están moviendo todas para ese lado. Entonces acá va a haber menos presión, va a ser una presión más baja, y como en este caso, en este nodo están todas llegando, todas las partículas están siendo desplazadas de allá para acá, cada vez con menos desplazamiento, está en desplazamiento cero, acá va a haber un máximo de presión. Entonces ese sería el primer modo de oscilación, el fundamental de oscilación para el caso cerrado. Bien. Bueno, en el práctico van a poder ver más ejemplos, y si no, yo puedo agregar algunas diapositivas más de explicación. Una duda. ¿Es velocidad de propagación es dependiente de la altura? Esa velocidad de propagación es dependiente de la altura, ¿no? Sí, tiene la velocidad de propagación de las ondas sonoras, depende de varios factores, entre ellos la densidad. De la altura, Santiago, ¿vos decís respecto al suelo? Claro, respecto a la altura del mar, tipo, si estás mucho más Sí, arriba. sí, les doy yo las condiciones normales de presión y temperatura, sí. Sí. Pero bueno, cuando yo me imagino esto, me imagino los instrumentos de viento. Entonces, que son los casos más fáciles, más evidentes de puesta en práctica de estos fenómenos. Entonces, de la misma manera que veíamos la guitarra, vamos a poder ver, por ejemplo, la flauta. La flauta, lo que se hace es dejar agujeros. Cuando vamos tapando los agujeros, lo que vamos haciendo es regulando el largo del tubo, con los dos extremos abiertos en este caso, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el instrumento es generar ondas estacionarias en ese cuerpo, que va variando en cuanto a su frecuencia fundamental, producto del largo del tubo al ir tapando los huecos con los dedos,
ser más largo o más corto. Bien, bueno. Bueno, por esto es un poco la analogía entre los dos tipos de onda, aunque, bueno, recuerden que las ondas sonoras son ondas longitudinales y no son ondas transversales. Bueno. Y ahora para el caso abierto, piensen cómo podrían ser las condiciones de contorno. Si tuviéramos ahora los extremos abiertos. Acá se me corrió un poquito, pero la idea es que acá tengan algo abierto y acá tengan algo abierto. Entonces, ahí hay que tener cuidado, no es solamente que ahora la parcela pueda salir, esta parcelita de aire que está acá se pueda mover porque ya no hay una pared, sino que además la presión tienda a una presión constante acá afuera. Entonces, piénsenlo, se los dejo para que lo reflexionen. Tiene que ver con la derivada. Y en eso es similar a lo que pasaba con la soga cuando estaba el extremo libre. Bueno, creo que es un buen momento para hacer un alto y empezar después del descanso, un descansito, con las ondas electromagnéticas, que ya son las que nos van a ocupar por el resto del curso. ¿Cómo vienen? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo, profe, tengo una duda medio boba, pero que me está prestando un poco de confusión. Dale, Santiago, decime. El simbolito que no me acuerdo el nombre de la letra griega, que vos definís. Sí. Sí. ¿Es lo mismo que phi o es la de oscilación? Sería como una función de oscilación de la cantidad de masa. No es ninguna pregunta tonta. Xi es lo que te dice, para cada pedacito de aire cuya posición de X, acuérdate que si todo esto estuviera en equilibrio estático, si no hubiera onda, la parcelita que está en X se queda en X, ¿está? Ahora, cuando le pasa la onda por arriba a la parcela esa de aire, el pedacito ese de aire, imagínate una burbujita, esa burbuja se va a apartar de su posición de equilibrio y va a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. Ese apartamiento se llama Xi. ¿Está claro? Eso es lo que pasa en el caso de las ondas de aire. ¿Está? Sí, sí. Hasta ahí vamos bien. En el caso de Psi, que sería la letra preferida de los psicólogos, justamente. En el caso de Psi, acordate que lo que medimos en Psi es de la cuerda. ¿Te acordás que la ecuación de onda que sacamos lo hicimos con una aproximación muy importante, que es que la cuerda se deformaba muy poco? ¿Te acordás? Que habíamos dicho que los apartamentos eran muy chiquitos, hicimos el tita muy chiquito, ¿te acordás la cuenta que hicimos en la clase pasada? Sí. Bueno, entonces ese Psi, que es muy chiquito, es lo que se aparta en el eje Y, la cuerda, de la posición horizontal, de la posición del nivel horizontal de la cuerda, de la posición horizontal de la cuerda, que yo tomo como I igual a 0. Lo que se aparte la cuerda de eso es psi. Las dos cumplen con la ecuación de onda, en eso tienen algo en común. Las dos se miden en distancia, eso también tienen en común. Pero una está medida a lo largo del eje X, que es xi, y otra se mide a lo largo del eje Y, que es psi. Acá el eje Y, en el caso del aire, no me sirve para mucho, porque en realidad el movimiento de la parcela de aire se da en la misma dirección en la que se propaga la onda. Y a eso hay que prestar atención porque en ese punto radica la principal gran diferencia que hay entre una onda y la otra. La onda transversal en una soga, la onda en una soga es transversal, es decir, el desplazamiento en psi es perpendicular a X,
mientras que el desplazamiento de la parcelita de aire, de la burbujita, en el aire, en la onda sonora, es en la misma dirección en la que pasa la onda. ¿Queda un poco más claro ahí? Sí, sí, bastante. Gracias. Bueno. Bueno. Y 13. Volvemos y... a ver. Volvemos y 25, ¿les parece? Y seguimos con la clase. Ok. Bueno, y ahora que, bueno, vimos ya dos tipos de onda, una de ellas transversales, vamos a ver, y además un poco relacionándolo con lo que preguntaba Santiago, hasta ahora hemos visto que el elemento que variaba, que oscilaba, era una cantidad escalar, porque tanto el desplazamiento de una cuerda respecto a su posición horizontal, como también el desplazamiento de un pedacito de aire respecto a su posición de equilibrio, también son dos cantidades escalares. Entonces, vamos a pasar ahora a la oscilación del largo de un vector. Entonces, eso va a hacer que el tema de las ondas electromagnéticas sea diferente y no muy complicado, por suerte. Pero bueno, va a haber que empezar a pensar en 3D en vez de pensar en 1D como hasta ahora. Entonces vamos a concentrarnos en la interpretación de la luz como un fenómeno ondulatorio. Ustedes probablemente hayan escuchado que hay dos maneras de interpretar la naturaleza de la luz. Una es a través de fotones, es decir, de partículas cuya energía corresponde a la energía, cuyo nivel de energía corresponde a un tipo especial de color, por ejemplo, los fotones, o un rango determinado del espectro. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en la segunda manera de interpretar la luz, que es viéndola como una onda electromagnética, es decir, una onda en la que lo que oscila es un campo eléctrico y un campo magnético asociado, y que esa onda se propaga en una determinada dirección que es perpendicular al campo magnético y al campo eléctrico, que son perpendiculares entre sí. Entonces vamos a adentrarnos en esa descripción ondulatoria de la luz. Y para eso vamos a tener que hablar de una modificación que James Clerk Maxwell a mediados del siglo XIX le hizo a la ley de Ampère que hemos estado utilizando en la primera parte de la materia, y que nosotros no incluimos porque por lo general los campos eléctricos con los que hemos tratado no eran variables, pero que en algunos casos donde justamente el campo eléctrico varía en el tiempo, hay que tenerla en cuenta. Entonces, básicamente, la formulación de la ley de Ampère, nosotros vimos la ley de Ampère en su expresión integral, pero yo les mostré en algún momento de las clases su expresión diferencial, su expresión con un operador que se llama el rotor, que lo pudimos ver y que está asociado a la característica rotatoria de un campo vectorial, y cómo eso estaba ligado a la densidad de corriente. Entonces, ustedes saben que como es la integral de camino
dB de dL es lo mismo que el flujo del rotor dB, que es a través de una superficie abierta limitada por una curva C, y el flujo en la misma superficie que utilizamos para calcular el flujo de J a través de esa superficie. Bueno, la corrección de Maxwell fue este nuevo término que aparece en el segundo miembro y que tiene no solamente la variación respecto al tiempo del campo eléctrico, sino también una constante que es el producto de epsilon 0 y mu 0 que ya vimos anteriormente. Después probablemente voy a poner en el campo a ver si un poco de información sobre cómo aparece este término, pero bueno, no es parte central de la materia el entender, el hacer problemas con la corriente de desplazamiento, pero sí para que tengan una idea de cuándo se utiliza. Bueno, básicamente es lo que yo les contaba antes. Si nosotros tenemos una curva, un camino cerrado, la integral de línea de camino cerrado del campo magnético, ¿se acuerdan? Por la ley de Ampère, es el flujo a través de la superficie S contenida o encerrada por el camino C, de J, más, y ahora este término, que es el flujo de la derivada del campo eléctrico, la derivada del flujo eléctrico multiplicado por epsilon 0 y mu 0. Entonces, ahora, volvamos a las ecuaciones de Maxwell, pero ahora imaginemos las ecuaciones de Maxwell en el vacío, es decir, en un lugar en donde no hay cargas ni corrientes. Entonces, imaginémonos en el vacío, en donde no hay ni protones ni electrones, por lo tanto no hay J, por lo tanto no hay ρ. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones de Maxwell? Y bueno, quedan así. En la divergencia D, que es la de ley de Gauss, igual a 0. La divergencia 0 porque no hay ρ, no hay cargas. La divergencia del campo magnético igual a 0. Eso siempre era así, lo cual nos indicaba que no hay monopolos magnéticos, al menos no se han descubierto hasta ahora. Después tenemos la ley de Ampère, en donde ya no aparece el J porque no habría corriente, porque estamos en el vacío donde no hay cargas. Entonces, con lo que vimos recién de Maxwell, de la corrección de Maxwell, ahora el rotor dB es epsilon 0 por mu 0 por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Y por último, nuestra querida ley de Faraday, que se acuerdan, la habíamos utilizado mucho en la inducción magnética, que es rotor de E igual a menos dB de T. Entonces, fíjense en particular que estas dos ecuaciones son simétricas. O sea, yo cambio B por E y me da lo mismo. Y acá tienen cierto parecido estas dos, ¿no? Ahora hay un elemento central y que es la clave para que haya ondas electromagnéticas, y es este menos de acá. Entonces, Faraday y Ampère-Maxwell no son un conjunto simétrico de ecuaciones, sino que hay una simetría en cuanto al signo. Entonces, es justamente ese menos lo que hace que haya ondas electromagnéticas. Entonces vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver un poquito de cálculo vectorial, así que les pido que no se asusten, pero vamos a trabajar un poco con rotores y eso para ver cómo sale la ecuación de onda a partir de estas 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces, agarramos la ley de Faraday
que está acá, y le tomemos el rotor, apliquemos el rotor a esta expresión, a ambos miembros. Entonces me va a quedar que el rotor del rotor de E, para eso lo que quiere decir esto es, agarre E, tómesele el rotor, y luego tómesele el rotor al rotor de E. Y eso va a ser igual a, suponiendo que uno puede intercambiar las derivadas temporales y espaciales, a menos la derivada respecto al tiempo del rotor de B, ¿no? Entonces es tomar el rotor de este lado y que el rotor pase adentro y ataque a B y luego tomar la derivada. Bueno, entonces queda esto por este lado, ¿no? Rotor del rotor de E igual a menos la derivada respecto al tiempo del rotor de B. Y ahora vamos a la ley de Ampère más la corrección de Maxwell. Acuérdense, en el vacío sin cargas ni corrientes. Y derivemos respecto al tiempo la ley de Ampère. Entonces acá vamos a tener la derivada respecto al tiempo del rotor de B. Fíjense que ya empieza a quedar parecido a esto. Y esto es igual a epsilon 0 por mu 0 por la derivada segunda de E respecto al tiempo dos veces. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que ya esto es casi parecido, menos un signo. Entonces, ya podemos reemplazar, y me queda que el rotor del rotor de E es igual a menos epsilon 0 por mu 0 por la derivada segunda del campo eléctrico respecto al tiempo dos veces. Uno puede fijarse en cualquier Wikipedia, hay identidades vectoriales que involucran a los rotores, los gradientes y las divergencias, y lo que se puede ver es que el rotor del rotor de un vector es el gradiente de la divergencia de ese vector menos algo que se llama el laplaciano vectorial del campo eléctrico. Ya vamos a ver qué es ese laplaciano del campo, laplaciano vectorial del campo eléctrico. Entonces, fíjense, el primer término de esta igualdad es algo que es el gradiente de la divergencia de. Pero si ustedes ven, la divergencia de por la ecuación de Maxwell es 0, porque no hay ρ. Entonces, lo que queda es simplemente esto menos el laplaciano vectorial del campo eléctrico igual a menos epsilon 0 por mu 0 derivada de respecto al tiempo dos veces. Entonces al final, ¿qué queda? Queda que el laplaciano vectorial de E es igual a epsilon 0 por mu 0 por la derivada segunda de respecto a t dos veces. Entonces es una ecuación de ondas, muy parecida. Y bueno, ¿y por qué es una ecuación de onda? Y bueno, porque si ahora escribimos el laplaciano vectorial es, si vos ves esto, si ustedes ven esto, en cartesiana es re fácil, quiere decir, derive dos veces la componente x de E respecto a x dos veces. Entonces, acá simplemente lo que hice entre esto y esto es pasé epsilon 0 por mu 0 dividiendo. Entonces, para cada componente de E voy a tener una ecuación de onda. Entonces, la derivada segunda de x respecto a x dos veces es la componente de x de este vector. La derivada segunda de y respecto de y dos veces va a ser la coordenada y de este vector. La derivada segunda de z respecto a z dos veces va a ser la componente z de este vector. Y de este lado me va a quedar la componente x de la derivada segunda respecto al tiempo, que es esta, la componente y de la derivada segunda, que es esta componente que está acá, y la derivada tercera y la derivada segunda de la componente z va a ser este término que está. Una duda, profe. Sí, Santiago. ¿El laplaciano sería entonces como una especie de divergencia, pero derivado dos veces con la coordenada? Pues la divergencia era, por ejemplo, qué sé yo, la divergencia del campo magnético sería E de X, la derivada en X. E de Y, la derivada en Y. A ver, el laplaciano escalar, es decir, esta nabla al cuadrado sin la flechita,
es derivada segunda respecto de x de x dos veces más, es parecido a la divergencia con derivada segunda. El laplaciano escalar. Pero este es un laplaciano vectorial, en donde derivas dos veces la componente respectiva por su correspondiente componente, por su correspondiente variable, y es un vector el laplaciano vectorial. Esto es un vector que tiene 3 componentes. Sí, sería como un gradiente 2 veces, como dice Gonzalo. Sí, sería como un gradiente 2 veces. O el gradiente de la divergencia. Claro, una cosa de una mezcla, sí, sí. Bueno, no quiero que nos volvamos así, tampoco nos volvamos locos con esto. Simplemente lo que yo les quiero decir es que tanto la componente X como la Y como la Z son, cada una de ellas cumple por separado una ecuación de onda. ¿Mm? Espérenme un segundito, ¿eh? Espérenme un segundo, les pido disculpas. Un segundito, ya vengo. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, nada, lo que les decía era que a través de que gracias a ese menos, a eso tan simple como un menos, uno puede tener una ecuación de onda para cada componente del campo eléctrico. Obviamente, la manera más simple que queda esta ecuación de onda vectorial es cuando uno agarra las coordenadas cartesianas, ¿no? Con las coordenadas esféricas también, pero bueno, depende de cómo sea la simetría del problema, sirve una u otra, de la misma manera que es cuando resolvemos otros problemas de campos. Entonces, eso es lo más importante. Y después, bueno, la expresión para el gradiente, o la expresión para el laplaciano, o expresión, sobre todo para el laplaciano, es una manera rápida de resumir un operador que es de por sí complejo, que es difícil de escribirlo cuando uno lo lleva a coordenadas, a distintos tipos de coordenadas. Bueno, entonces tenemos para cada componente del campo eléctrico que cumple con la ley, con la ecuación de onda. Entonces, está muy bueno. Eso quiere decir que en el vacío, donde no hay partículas, imagínense en el espacio, no hay partículas, no hay cargas. Ustedes saben que en el espacio están el espacio interplanetario, si quieren, ahí está siempre compuesto de algún que otro protón, un electrón que anda dando vuelta que viene del Sol. Bueno, imagínense el vacío absoluto, una región, no sé, atrás de algún planeta donde haya una condición de vacío muy, muy, muy pura. Bueno, en ese lugar donde uno no esperaría tener ondas de material, porque obviamente no hay material, aún así, ahí puede haber ondas electromagnéticas, luz puede haber. Entonces, la luz se puede propagar en el vacío, lo cual no ocurre con las ondas de sonido, porque las ondas de sonido necesitan un medio para propagarse, porque de hecho es el medio el que sufre ese desplazamiento. La soga también, la soga es la que se desplaza. Pero acá la onda electromagnética es la onda en donde los campos vibran, y esos campos pueden existir en ausencia de materia. Eso es muy interesante. Entonces puede haber vacío y puede haber ondas electromagnéticas. Las soluciones para las ecuaciones de Maxwell, esta que ven acá, donde no hay nada, no es cero, no es solamente cero. Bueno, una solución obvia de estas ecuaciones es E igual a B igual a cero. Bueno, genial. Pero lo interesante es que, aunque no haya carga, aunque no haya corriente, la solución de onda puede existir. Es una solución para el caso en el que no hay materia, donde hay vacío. Eso también es importante que lo puedan entender. Bueno, entonces la onda electromagnética es una onda vectorial. Es algo que bastante tonto, pero
si ahora ustedes se dan cuenta, resuelven y sacan una onda campo eléctrico, después se van a dar cuenta que si agarran cualquiera de estas ecuaciones, si agarran esta ecuación, por ejemplo, le sacan el rotor al campo eléctrico, que ya es una onda, van a ver que el campo magnético también es una onda. Ya lo vamos a ver. Entonces la onda va a ser electromagnética, no es que porque yo elegí el campo eléctrico ahora, solamente me da la ecuación de onda en el campo eléctrico. No, también el campo magnético va a cumplir con la ecuación de onda. Es súper interesante este fenómeno. Súper interesante la luz como fenómeno, ¿no? Bien. La velocidad de propagación, entonces en el vacío, es 1, según la ecuación de onda que vimos recién, es 1 sobre la raíz de epsilon 0 por mu 0, y es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. La onda electromagnética entonces es una onda vectorial, y podemos ahora representarla como una onda sinusoidal, como la que vimos anteriormente. Por ejemplo, para un campo eléctrico que oscila a lo largo del eje X y que se propaga a lo largo del eje Z, la expresión para una onda electromagnética es E de Z en T, se propaga en Z, es 0, que es una amplitud, kz menos omega t, como tiene un menos, se propaga hacia la derecha en el sentido positivo de la z, y oscila en la dirección x. ¿Ya? Entonces, ojo ahora, no es como el sonido, que oscila en la misma dirección en la que se propaga. Van a ser ondas transversales. De la misma manera, la frecuencia angular va a ser omega, el número de onda va a ser k, y como ustedes ya se imaginan, si nosotros metemos esta ecuación, la metemos dentro de la ecuación de onda, lo que nos va a sacar es que omega sobre k me va a dar c. Entonces, la relación entre k y omega, la ecuación de dispersión que yo les mostré la clase pasada, se va a mantener ahora con v igual a la velocidad de la luz, y me va a relacionar k con omega. Bueno, acá está. ¿Cómo podemos obtener? Para este caso bastante simple. Este es un ejemplo de una onda de campo eléctrico. Ahora agarremos este ejemplo de onda de campo eléctrico, lo metamos en la ecuación tratemos de sacar la onda correspondiente al campo magnético. Entonces, agarramos la ley de Faraday, rotor de E, y el rotor de E, bueno, es un choclo, ¿no? El rotor de E, incluso en cartesiana, es un choclo. Entonces, la componente X del rotor de E es derivada de Z respecto a Y, menos la derivada de Y respecto a Z, menos derivada, bueno, tienen las tres componentes, ¿no? Ahora bien, fíjense que la única componente no nula, el campo eléctrico en este ejemplo, está solamente en el eje X, ¿no? O sea que la componente Y y la componente Z del campo eléctrico valen 0. Entonces, la única que vive de acá es este término de acá. Acá no hay nada, y acá solamente está este término de acá. Este no, porque no tiene componente Y. Pero la componente X del campo eléctrico depende de Z, no depende de Y. Fíjense que acá adentro, lo que se llama fase, depende de Z, no depende de Y. Entonces este término vale 0, este vale 0, este sobrevive, el único, este vale 0, este vale 0, este vale 0. Entonces me queda solamente este terminito de acá. Entonces me queda derivada de X respecto de Z por inversor, que es el rotor de E, y ahí me queda menos E0 por K, porque derivo respecto a Z, y ahí sale el K que acompaña el Z, el coseno me queda menos el seno, menos omega t por inversor, que es este, y eso por la ley de Ampère tiene que ser menos la derivada del campo magnético respecto de T.
Entonces el menos con el menos se va y después simplemente integro en el tiempo. Y me queda que B, el campo B, es E0K sobre omega coseno de KZ menos omega T en la dirección Y. Entonces tenemos, agarren la mano derecha, agarran la mano derecha, entonces se agarran la mano derecha y a ver, hacemos así, agarran la mano derecha y bueno, así, entonces el campo magnético va a estar acá, el campo magnético va a estar en la dirección Y, X, Y, Z, no, el eje, perdón, el campo eléctrico va a estar en X, el campo magnético va a estar en Y, y el campo y la propagación y la onda se va a propagar en la dirección Z. O si lo quieren, si ahora esto es Z, entonces el campo eléctrico va a estar en X, el campo magnético en Y, y en Z se va a propagar, ¿no? Acuérdense que, como dice KZ menos omega T, se propaga en la dirección de más Z. Bueno, como les dije también, si metemos el E que yo les di recién como ejemplo, lo metemos dentro de la ecuación de onda, sale la relación de dispersión, le dije omega sobre K igual a C, y eso se acuerdan que omega es 2pi sobre el período, y K es 2pi sobre lambda, entonces omega sobre K es igual a la longitud de onda sobre el período, y 1 sobre el período lo puedo llamar frecuencia en hertz. Acuérdense, omega se mide en radianes por segundo, K se mide en radianes por metro, y nu se mide en hertz, o 1 por segundo. Por lo tanto, K sobre omega es 1 sobre C, entonces me queda que el campo magnético es E0 sobre C coseno de KZ menos omega T. ¿Por qué vamos a hablar de... de acá más vamos a hablar, cuando hablemos de onda electromagnética, vamos a hablar de campo magnético. De campo eléctrico, perdón, campo eléctrico vamos a hablar. ¿Y por qué no vamos a hablar tanto de campo magnético? Porque en comparación con el campo eléctrico va a ser una cantidad mucho más pequeña, porque C es un número bastante grande. Entonces, B no va a ser tan importante como E, ¿no? En general. Y fíjense que para este caso están los dos en fase, los dos oscilan como coseno de KZ menos omega T, uno en la dirección X y otro en la dirección Y. Entonces, si yo tomo el eje X y el eje Y, y el eje Z, entonces el campo eléctrico va a ser esto, las flechas azules, y la flecha roja al mismo tiempo va a ser el campo magnético. En fase. Cuando este es máximo, este es máximo. Cuando este va al otro máximo en el otro sentido, el otro también. Y así. No es que uno está desfasado del otro, que cuando uno es máximo el otro es mínimo, o está en cero, sino que los dos están en fase. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende esta onda electromagnética? ¿Se entiende alguien que no entienda cómo es la onda electromagnética? Bien. Bueno, cualquier cosa. Vamos de vuelta. Quería responder sí a las primeras preguntas, pero después preguntaste algo que si decía sí, parecía que no había entendido. No podías responder sí o no. Bueno, sí, a veces depende también del grado de cansancio que tengo. Y ha sido un día medio largo, así que disculpen los baches. Bueno, pero bueno, cualquier cosa me frenan y vemos. Entonces, de vuelta, esta onda electromagnética, la luz, va a ser una onda de campos eléctricos y campos magnéticos. El campo eléctrico va a oscilar con una determinada polarización. Ese campo eléctrico va a estar oscilando, por ejemplo, en el eje X. A veces lo vamos a ver oscilar en direcciones distintas a medida que va avanzando. Vamos a ver, cuando vemos polarización se va a entender. Y el campo magnético siempre va a ser perpendicular al campo eléctrico y siempre va a estar en fase.
y ambos vectores van a ser perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Mm? O sea, estrictamente transversal la onda. Bueno, ya que está. Entonces, E perpendicular a la dirección de propagación, B perpendicular a la dirección de propagación, E y B en fase, E perpendicular a B, y módulo de B igual a E sobre C. Entonces, una cosa que está buena es que cuando yo hago el producto vectorial de E por B, eso va a ser paralelo a la dirección de propagación. Si yo multiplico E por B, voy a tener la dirección de propagación, producto vectorial. Entonces, con la mano derecha, recién me doy cuenta que estoy tan cansado que les dije la mano derecha recién y estaba con la mano izquierda. No importa, estaban bien los ejes cuando les conté, estaban bien los ejes que había elegido. E por B con la regla de la mano derecha del producto vectorial da la dirección de propagación. Entonces a mí me dan E, fíjense acá. Si me dan, agarren la mano derecha y barran de la posición de la flecha azul a la flecha roja y le va a dar con el pulgar apuntando en la dirección más Z. Bien. Bueno, el espectro electromagnético. Entonces, en la naturaleza, la onda se presenta en distintos lambdas que, a través de la relación de dispersión, dan una equivalencia a distintos nu, a distintas frecuencias. Entonces, tenemos distintos tipos de radiación electromagnética dependiendo de su longitud de onda o su frecuencia. La porción que nosotros, a la que somos sensibles a través de nuestro ojo, es sumamente pequeña, ustedes ya lo saben, en comparación con el espectro electromagnético. Entonces, vamos a tener ondas súper energéticas con longitudes de onda del orden de menos de un Armstrong, como en el caso de los rayos gamma. Luego rayos X, ustedes ya saben, ultravioleta. Del otro lado va a estar el infrarrojo, las ondas de radar, las microondas, las ondas de radio, de aproximadamente unas decenas de metros, y de televisión. De la misma manera. Sí, Gastón. ¿Por qué están superpuestos algunos intervalos? No, esa definición es un poco ambigua. Hay veces que se hablan, no están, me parece, por lo que yo he visto hasta ahora, no están bien establecidos bueno, de acá en más es tanto. Hay veces que se puede hablar se habla sobre todo de los valores de longitud de onda, y después, si estás medio en el margen, si estás medio en el borde entre uno y otro, decís, es del orden del milímetro, ponerle. Para radioastronomía a veces se habla del milímetro. Claro. No es tan importante dónde empieza uno y dónde empieza el otro. No, es más bien una convención. Al menos así lo he visto yo. Así que más preciso es hablar simplemente de la longitud de onda o de la frecuencia. Más que todo de la longitud de onda se usa. Bueno. Ya vamos a ir cerrando, pero quería contarles que, como toda onda, la onda electromagnética transporta energía. Y esa energía es la energía electromagnética que hemos estado viendo ¿se acuerdan cuando cargábamos el capacitor? ¿Se acuerdan cuando cargábamos una bobina? Que después la descargábamos y decíamos, a ver cuánto disipó la resistencia. Disipó tanto. Y eso era energía magnética, por ejemplo, estoqueada dentro de la bobina, o energía eléctrica estoqueada dentro del capacitor. Bueno, de la misma manera, la onda electromagnética transporta energía a medida que se propaga. Entonces, ustedes se acuerdan cuando vimos la densidad de energía volumétrica,
para el campo eléctrico y para el campo magnético. Y si sumamos las dos, tenemos la densidad de energía electromagnética transportada. Podemos ver cuánto de esa energía electromagnética se transporta con una onda. Y en particular podemos pensar en una superficie perpendicular a la dirección de propagación y ver cuánto pasa, cuánto campo E, y cuánta energía debido al campo E y cuánta energía debido al campo B atraviesa una superficie transversal por unidad de tiempo, en una unidad de tiempo, y sacar cuánta energía transporta la onda. Entonces, supónganse que seguimos con nuestra onda, con nuestra ondita esta. Entonces, supónganse que metemos una placa acá sensora que cuenta la energía en z igual a 0, y el sensor es paralelo al plano XY, digamos. Entonces, E en z igual a 0 para todo t es 0 por coseno de menos omega t. B en 0t es, bueno, tenemos el módulo al cuadrado, es esto, simplemente para calcular cuánto vale esta densidad. Y, y después, bueno, la densidad, la densidad de energía es dependiente de E0 cuadrado, y queda acá un factor omega t, coseno de omega t al cuadrado. Entonces, obviamente la densidad de energía va a variar en el tiempo, puesto que oscilan los campos. Entonces lo que se hace, de la misma manera que hacíamos para algunos circuitos de alterna, era, bueno, vamos a ver cuánto da el promedio. Y ese promedio normalmente se hace en un periodo, o si no en un número muy grande de periodos. Entonces, el periodo, acuérdense, es 2pi sobre omega. Entonces, si ustedes hacen eso, este coseno de omega t al cuadrado se hace un medio, y el promedio coseno de omega t al cuadrado es un medio, y de esa manera se llega a esta expresión para la energía, la densidad de energía media. Luego, para sacar cuánto la energía promedio que atraviesa una unidad de superficie en una unidad de tiempo, bueno, hay que multiplicarlo por una velocidad, básicamente, que sería la velocidad con la cual la onda atraviesa la superficie, y eso es simplemente c, la velocidad a la que se propaga la onda. Entonces es simplemente el u promediado por c. Entonces tenemos E0 por epsilon, E0 al cuadrado por epsilon 0 por c sobre 2. Entonces la cantidad de energía depende del cuadrado del campo eléctrico. Esto, acuérdense, porque va a ser muy importante para cuando veamos qué punto es luminoso y qué punto es oscuro en una pantalla. Eso va a depender de la cantidad de energía por unidad de tiempo que está pasando o está llegando a una pantalla, por ejemplo. Entonces, acuérdense que depende del cuadrado del campo eléctrico. Bueno, no sé si quedaba algo más. Estas son ondas planas. Las ondas que estamos viendo acá son en el caso de esta onda, es una onda plana, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético definen un plano paralelo al plano XY que va avanzando en la dirección Z. Entonces, una forma de representar ese plano es con no sé si vieron en álgebra, la ecuación normal del plano. Bueno, la ecuación normal del plano, ya se dan cuenta cómo esto representa un plano, pero les recuerdo, por si vieron esto
en álgebra que los puntos, el punto P sobre un plano, sobre un determinado plano se podía determinar a partir de un punto P1 y de la normal a ese plano. Entonces eran todos los puntos, o sea, la ecuación del plano, la ecuación normal del plano para un punto P1 ya dado y una normal ya dada, eran todos los puntos P tal que P menos P1 escalar n es igual a 0, es decir, el conjunto de puntos P tal que restados P1, de vectores P tales que restados del vector P1, da un vector perpendicular a n. Bueno, esa es la ecuación, la vieja y querida ecuación normal del plano. Entonces, supónganse ahora que dejamos fijo P. Que dejamos fijos P. Entonces, y la normal está en P, ¿no? Entonces, supónganse que dejamos fijo P, entonces podemos agarrar y hacer producto escalar para cada uno de ellos y pasar n por P1 del otro lado. Entonces, la ecuación del plano me va a quedar n por P igual a constante. Todos los puntos P que vivan en este plano van a cumplir con que n por P es igual a una constante. Y bueno, y esto tiene un poco de relación con el KZ que yo les mostraba recién. Entonces, ese KZ, en realidad, ahora para representar una onda que se propaga en una dirección K cualquiera, se representa así ahora. Esta es la amplitud, que es un vector, que en el caso más simple que habíamos visto era E0 por X versor. Y este KZ ahora, para ponerlo en cualquier dirección K, para hacer que la onda se propague en cualquier dirección K, la expresión para cualquier dirección K es esta ahora, es K por R, donde R es cada uno de los puntos del plano. Entonces, lo que quiere decir todo esto, todo lo que está acá adentro, es que para cada instante t, para cada instante, el plano en donde vive el campo eléctrico y el campo magnético es tal que K por R menos omega t es constante. Entonces eso quiere decir que K por R es igual a una constante más omega t. Entonces eso identifica lo que se llama el frente de onda. Entonces imagínense que acá está el vector, voy a hacer, acá está el vector, acá está un vector y el otro, el campo eléctrico y el campo magnético, y bueno, a medida que pasa t, para esto constante, para la fase constante, este plano va a ir avanzando en esta dirección. Entonces, es equivalente a decir ahora que al hacer correr el tiempo, por ejemplo, este conjunto de estos dos vectores, al hacer correr el tiempo, se van a mover en esta dirección. Cuando prendo el tiempo, esto es una foto, pero cuando prendo el tiempo, todo esto se va a mover para allá. Y esta rebanada de la onda, yo la voy a poder seguir y va a poder ser representada como K por R menos omega t igual a constante. Para una fase fija, si yo dejo la fase fija, los R que forman parte de este plano se van a ir moviendo en esta dirección con velocidad c. Entonces, bueno, pueden repasar un poquito el concepto de cómo es ecuación normal de un plano y... A ver, ahí está. Bueno, ahora bien, también hay que recordar que así como hay ondas planas, porque esto es una onda plana, también hay ondas esféricas, en donde los frentes de onda no son planos, como vimos recién, sino que la solución de la ecuación de onda también hay soluciones de la ecuación de onda para... sí.
para la energía, Santiago, ¿te referís al H? Claro. El H es la energía del fotón. La energía del fotón está acá, mira. La energía del fotón equivalente en electron volt es H nu. Es este acá. Entonces hay una relación entre la energía y el... Preguntaba por la expresión de energía que teníamos nosotros, si en algún lugar ahí está metido la constante H o se dedujo por otro lado. Claro, claro. No, lo que vamos a tratar acá es para vamos a tratar con acá la intensidad de la energía va a ser la energía transportada por los campos eléctrico y magnético, mientras que la energía en el caso de los fotones está cuantizada, digamos. Entonces, va a haber una relación entre un flujo de fotones y un flujo de ondas y la cantidad de energía transportada por una onda. Pero esta es la energía de un solo fotón, ¿no? En este caso está cuantizada la energía. En el caso nuestro, en el caso que estamos viendo ahora de la teoría ondulatoria, esto va a ser un flujo de energía más que continuo, digamos. O sea, sería como que tenés dos expresiones de energía cuando la luz se comporta como partícula, que sería la del fotón, y otra como Claro, cuando actúa como onda. claro, va a tener una cantidad de fotones que atraviesan una pantalla por unidad de tiempo. Entonces va a tener energía por tiempo, una cantidad de fotones que atraviesan la unidad de área por una determinada unidad de tiempo. Eso es lo que va a haber que hacerlo equivaler a la cantidad de energía electromagnética que está pasando por una unidad de área en una unidad de tiempo. ¿Y Eso es lo sería que... la misma energía o Sí. son completamente separados? No. Lo que cambia es la manera en la que vos describís la luz. O lo ves como un conjunto de fotones que tantos fotones atraviesan una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área, cada uno con su h nu, o bien lo ves como una onda cuyo campo eléctrico y magnético va dando una energía que atraviesa una unidad de superficie en una unidad de tiempo. Eso va a ser, en el caso de los fotones, te va a dar h nu por unidad de h nu por la cantidad de fotones por unidad de tiempo, por unidad de área. Y eso va a equivaler a lo que acabamos de sacar para el campo eléctrico y el magnético. Estamos Genial, hablando genial. de flujo de energía. En cambio, esta energía del fotón, te falta todavía decir cuántos fotones atraviesan por unidad de tiempo una unidad de área. Gracias, profe. Bien. Bueno, y esto es lo último que quería decir es, si nosotros tenemos una fuente puntual, la amplitud ahora, la amplitud depende, antes habían visto una amplitud de campo eléctrico, una amplitud constante. Bueno, hay veces que cuando tenemos una fuente puntual que está irradiando ondas electromagnéticas hacia el espacio, es solución también una onda en donde el campo eléctrico va cambiando con la distancia. Entonces este es el típico caso, hay una emisión de ondas electromagnéticas, entonces la solución es una onda esférica, en donde K es radial, es decir, se está irradiando energía en todas las direcciones, y el frente de onda, en vez de ser plano, es un frente de onda esférico. Entonces, la amplitud va a ir decayendo como 1 sobre r cuadrado, puesto que la energía que sale de acá y que llega a una esfera de radio más grande tiene que ser la misma, ¿no? Entonces,
Sin embargo, si nosotros nos vamos muy, muy lejos de la fuente, ya el 1 sobre R hace variar la amplitud tan poco que si nos vamos muy, muy lejos de la fuente, los frentes de onda pueden considerarse como planos, si es que estamos viendo una partecita muy, muy pequeña de un frente de onda esférico. Entonces, muchas veces cuando tengamos una fuente puntual muy, muy lejos, nosotros vamos a poder representar la porción de la onda esférica que interceptamos nosotros, la vamos a poder representar como una onda plana donde el campo eléctrico y el campo magnético son constantes. Eso es lo que pasa normalmente en astronomía, en nuestra área de la física, en donde estamos observando objetos que están muy, muy lejos, y por tanto podemos considerar esas ondas inicialmente esféricas que salen de las estrellas, ponerle, llegan a la Tierra siendo prácticamente ondas planas. Entonces, son ondas que tienen una dirección, no se propagan en todas direcciones, sino que se propagan en una dirección K bien definida, perpendicular al campo eléctrico y magnético. En este caso que vemos acá, cuando tenemos una onda esférica, el K está apuntando en todas las direcciones. Cuando estamos muy lejos, podemos imaginar que ya esa porción que consideramos es tan chiquita que la onda en esa aproximación puede ser considerada plana con una dirección ya bien definida y constante del vector de la dirección de propagación. Bueno, creo que con esto estamos. Sí. Así que les pido disculpas de vuelta por la demora. A la gente del práctico también. Muchas gracias y disculpen la demora. ¿Quedó alguna otra duda? No. Vamos a ir, se pone interesante esto, obviamente, vamos a rascar un poco en la superficie de la teoría ondulatoria de la luz, pero bueno, es un área súper interesante, sobre todo cuando interactúa con la materia, que es lo que más le va a interesar a ustedes. Bueno, Yamila, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, hola César, hola gente, ¿qué tal?